Así que por mientras, muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén con mucho ánimo, que espero que estén muy bien. Y partimos con la clase para el día de hoy. ¿Ya? Ya. Ahí viene ingresando Cristóbal. Taratatata. Ya, lo primero, o parte usted, Sí, ya. muy buenos días, chiquillos. Bueno, ya nos saludamos al principio, espero que estén muy bien. Recuerden que los encuentros virtuales de aprendizaje, en este caso ciencias naturales, es netamente para los estudiantes de segundo medio. Ya no es para el hermano, no es para la mamá, sino que para los estudiantes de segundo medio. Lo más importante es que estén preparados, que estén en un lugar adecuado, con material necesario, como por ejemplo sus cuadernos, ¿cierto? Algún cuaderno para tomar apuntes y un lápiz. Conectarse 5 minutos antes, y eso pasa mucho aquí en segundo medio que están esperando, ¿cierto? Ahí. No olvidar poner su nombre, su apellido, una fotografía en algún caso, y que nosotros al principio de cada clase solicitamos la identificación, ya sea prendiendo la cámara o que nos hablen por micrófono señalando buenos días, para escuchar al menos su voz. El silenciar el micrófono, ¿cierto? Encender la cámara cuando sea solicitado. El chat es exclusivamente para lo necesario. Si usted tiene alguna duda o consulta, lo puede hacer durante la clase, nos puede interrumpir o también escribir en el chat, no hay problema. Tampoco olvidarnos, ¿cierto?, que ya lamentablemente Osorno entró en cuarentena, debemos cuidarnos mucho más, lavarnos frecuentemente las manos, si vamos a estornudar o toser, con el antebrazo o con un pañuelo. Si usted va a salir a hacer algún trámite o a acompañar al supermercado, acompañar a su familia, mantener siempre el distanciamiento, evitarnos tocarse los ojos, la nariz y la boca. Sobre todo si vamos a salir, ojalá no lo haga, no toque su ojo, nariz y boca. No compartir artículos de higiene ni de alimentación, evitar el saludo de mano, darnos besos como era habitualmente en la cara, ojalá con el bracito o alguna forma distinta de saludarnos. Si estamos en nuestros hogares, también mantener nuestros ambientes limpios y ventilados. Si usted tiene algún síntoma, como fiebre, ¿cierto? Dolor, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, acudir inmediatamente a algún servicio de urgencia para descartar cualquier otra dificultad. Bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Nuestro objetivo es el OA número 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética y vamos a comprender el proceso de replicación del ADN. Ya, en esta parte obviamente que lo que tiene que ver con la replicación del ADN estuvimos viendo algo la clase anterior, ¿ya? Y obviamente que lo de investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética es parte de lo que vamos a hacer en el último trabajo para la asignatura, ¿ya? Nosotros estuvimos viendo la clase anterior eh, solamente la primera parte del dogma central de la biología molecular. Ya yo le había pasado, le había explicado este esquema, donde eh, salía en evidencia que todo material genético, ADN en este caso, va a pasar por un proceso de replicación, o en este caso una duplicación de este ADN. Luego tiene que pasar por dos procesos más, uno donde se va a transcribir la información genética a otra molécula que se llama ARN. Ese ARN va a traducir esa información genética para la creación de finalmente las proteínas y que de esa forma el cuerpo reacciona cuando, por ejemplo, los colores de ojo, el color del pelo y todas otras características para vivir, toda esa información se convierte en proteínas finalmente, ¿ya? Pero nosotros estamos solamente enfocándonos ahora en la primera parte, la replicación del ADN. Ahora, ¿quién se acuerda de la pregunta? ¿Qué es el ADN y el ARN?
¿Qué es el ADN y el ARN? Que incluso lo estuvimos viendo la clase pasada. Y obviamente que como les había dicho, la clase pasada fue la semana pasada nomás. Porque les dije que íbamos a hacer clases consecutivas de biología y después vamos a ir con las de química. ¿Qué es el ADN y el ARN? ¿Quién me puede decir? Ya, ahí me están hablando, Cristóbal me está diciendo, el ARN es la que separa el ADN. Romina me dice ADN, el material genético. Ya, primero que nada, ¿cierto? Estamos hablando de, ambas cosas son materiales genéticos, tanto el ADN como el ARN. La diferencia ahí es un poquito en la composición y la función, ¿ya? ARN no va a separar la cadena de ADN, pero sí va a participar en este proceso, en este caso, que era la replicación del ADN. Aquí tengo una respuesta igual, mister. Dígame. Emanuel me dice, el ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleotides ARN. Eso me respondió ahí Emanuel. ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleotidos ARN. Eso me puso. Ya, a ver. Ahora yo necesito que me explique eso que puso ahí. Emanuel, si estás por ahí. Pero me puede escribir, pues, Emanuel. Es que simplemente me explique eso que estaba ahí. Sobre todo esa parte de los ribonucleótidos. Ya, me pusiste que es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según función y características indicadas. Ya, bueno, de hecho la definición está súper bien lo que está ahí. Obviamente que se nota que está a copiar y pegar de algún lugar. Ojo, pero está bien. Hay una diferencia principal entre lo que es ADN y lo que es ARN. Una son sus funciones, la otra es cómo se están creando, ¿cierto? Y obviamente que aquí tienen la ayuda también para la parte de las imágenes. Estructuralmente, ADN y ARN son distintas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ADN para empezar tiene doble hebra, si se fijan en una cadenita, ARN solamente va a tener una, es una cadena simple, en cambio la otra es una cadena doble. Esa es una principal diferencia. Otra diferencia en este caso van a ser, ¿cierto? Sus bases nitrogenadas. Acá tenemos citosina, guanina, adenina y timina. En cambio, el ARN tiene citosina, guanina, adenina, uracilo. En cuanto a sus funciones, ¿cierto? ADN en este caso es aquel que contiene la información genética hereditaria para ciertas características. Y en cambio, el ARN
obviamente que tiene la información, como dice Emanuel en el chat, ¿cierto? La que se encarga de trasladar la información genética desde el ADN, y obviamente que por eso existe ese dogma de la biología. Obviamente que la finalidad que va a tener es dar la información que tenía el ADN para crear estas proteínas, ¿ya? Es como un mediador, en otras palabras. O el ARN lo podríamos ver como el típico mensajero, ¿ya? Como si se le entregara un paquete a ese ARN y después fuera a otro lugar a entregar, ¿cierto? Para hacer un producto, ¿ya? Esa es como la finalidad que tiene este ARN. Por tanto, si nosotros lo podemos ver en una tabla comparativa, primero que nada, tienen distintos tipos de azúcar. El ADN tiene un azúcar que se llama desoxirribosa, el ARN tiene en este caso, un azúcar que se llama ribosa, ¿ya? Y ahí es por eso que uno se llama ácido desoxirribonucleico y el otro se llama ácido ribonucleico. Es justamente por este azúcar. Tienen bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina en el caso del ADN o DNA, y en el caso del ARN o RNA, tiene adenina, guanina, citosina, y la timina en este caso cambia por uracilo. Número de cadena, el ADN tiene 2 cadenas y el ARN solamente tiene una, es simple. El ADN tiene como función almacenar la información biológica de los seres vivos, mientras que el ARN tiene la expresión de la información biológica. O sea, es el que traduce esa información. Es la persona que es mediadora ante esa información. ¿Dónde voy a encontrar ADN? Voy a encontrarlo en el núcleo, en las mitocondrias, siendo parte de la cromatina, en los cloroplastos, y obviamente que es parte de los cromosomas. ¿Dónde encuentro este ARN? Lo voy a encontrar en el núcleo, que va a estar ayudando en este caso, ese ARN que está ahí está ayudando a la replicación del ADN, y en los ribosomas, que ahí es donde se está fabricando en este caso las proteínas, ¿ya? Por lo tanto, ahí voy a tener ARN también. La estructura tiene una doble hélice el ADN, en cambio el ARN, como tiene una sola hebra, es lineal, puede ser globular o de trébol. ¿Qué significa? Que esa misma hebra se puede enrollar así como formando un círculo o se puede transformar así como una especie de trébol, pero va a seguir siendo una sola hebra. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta? Porque si hablo chino mandarín, por favor, díganme. ¿Ninguna duda? Sí, mister, no, mister. Ya, Martina. Gracias. Por tanto, ya. Gracias a los que me están avisando. Y de aquí en esta parte, obviamente que pasamos a lo que era la replicación del ADN, donde me quedaron mirando así con esa cara de ¿what? ¿Qué es lo que es esto? ¿Cierto? Ahí quedamos. Primero yo les había dicho que habían 3 tipos de replicaciones del ADN. Conservativa, dispersiva y semiconservativa. La conservativa solamente iba a ocurrir el proceso, pero la forma de agruparse es que iban a quedar las 2 hebras que eran originales juntas y las otras 2 hebras nuevas totalmente juntas. Por lo tanto, iba a haber un ADN antiguo y uno completamente nuevo. También este tipo de replicación podía ser de tipo dispersiva, como si se fijaban, iba haciéndose por pedazos todo este arreglo. Acá lo que pasa es que se crea la misma información genética, hay 2 hebras que son exactamente iguales, solamente que hay trozos que son de la hebra madre original y otros que eran de la nueva. Entonces va una vieja, una nueva, una vieja, una nueva, y así se van, o sea, se van haciendo, en este caso, las 2 hebras iguales.
Y la semiconservativa, en este caso, que era una hebra completa nueva con una hebra completa antigua, ¿cierto? O sea, una antigua y una nueva. Estos eran los tipos de replicación que existen, ¿ya? Conservativa, dispersiva, semiconservativa. Y después cuando llegábamos a esta parte es cuando nos perdíamos. ¿Por qué? Porque son hartas funciones, son hartas pasos a seguir. Incluso hasta el video un poco les complicó. ¿Por qué? Porque acá yo les decía que había que empezar primero a saber qué hacía cada una de estas cosas que están aquí y después tratar de imaginárselo, ¿cierto?, cómo funciona dentro del organismo. Porque cuando nosotros hacemos esta replicación del ADN, que la replicación no es nada más que duplicar el ADN, a partir de 2 hebras de ADN yo tengo que crear otras 2 nuevas. Esto se iba haciendo con hebras, una hebra arriba y una hebra abajo. Cada una de esas hebras iba creando la otra hebra nueva, ¿cierto? Y habían ciertas cosas que tenían ciertas funciones. Primero que nada tenía que ocurrir obviamente que este ADN está siempre como enrollado helicoidalmente, tenía que empezar a desenrollarse. Y para eso existía algo que se llamaba topoisomerasa, que es eso que está en verde. ¿Ya? La topoisomerasa que ayuda a, en este caso, desenrollar el ADN. Después venían unas proteínas de unión de cadena simple, que en este caso se llama SCB, que esa ayudaban, ¿cierto?, a que se creara esto que se llamaba horquillas de replicación. ¿Por qué horquilla? Porque parece una horquilla, pues. Está separada así, ¿no? ¿Ya? Está separada y por eso le dicen horquilla, que vendría siendo este espacio que está aquí. Estas proteínas lo que hacen es que se mantenga abierto eso. Luego llegaba una proteína, que es una enzima que se llama helicasa. La helicasa lo que hacía era romper, en este caso, las uniones que habían entre bases nitrogenadas. O sea, había una adenina, una timina, citosina, guanina, lo que hacía era romper esos enlaces para poder separar las hebras. Posteriormente, llegaba un cebador, ¿ya? Que para cada hebra llegaba un cebador más o menos similar. Este cebador, obviamente que correspondía a una enzima que era ARN primero. Este ARN colocaba como el inicio. Y a partir de eso, venían, ¿cierto?, esta ADN polimerasa y venía colocando, en este caso, las uniones consecutivas. En este caso, las adenina, timina, citosina, guanina, que tenían que venir según la secuencia. Y había en la otra cadena, como van en cierta dirección estas cosas, se iban creando estos fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki, donde se iba creando primero este fragmento, después el fragmento de acá, después el de acá, y después tenía que venir una proteína que se llama ADN ligasa, iba juntando estos fragmentos, y de esa forma se iban creando las dos hebras de ADN que se transformaban en hebras totalmente nuevas después. A simple vista era bastante complejo y todavía yo creo que les cuesta mucho, ¿ya? Más que nada es por el tema de qué hace cada una de las proteínas que participan en este proceso. Hay que recordarse esto antes de empezar a ver el esquema y todo eso, cómo funciona. Hay una proteína de iniciación, ¿cierto?, que es la que va a iniciar el proceso de replicación. También se les dice cebador. Hay una que se llama ADN helicasa, ¿cierto?, que es la que iba desenrollando también este ADN, ¿ya? Junto con una que se llama topoisomerasa.
Hay proteínas de unión a la cadena sencilla, que eran esas SSB que estaban arriba, que evitaba que la cadena se volviera a unir. Hay una que se llama ADN girasa, ¿ya? Que dice se mueve por la horquilla de replicación, corta y vuelve a unir el ADN de doble hélice para liberar el bucle que se produce como resultado del desenrollamiento en la horquilla. Una que se llama ADN primasa, ella es la que sintetiza primer cortos de ARN, o sea, ella es la que coloca ciertos ARN para que comience todo este proceso. Hay una ADN polimerasa 3, que es la que va colocando las bases nitrogenadas correspondientes o los nucleótidos. Una ADN polimerasa 1 era la que eliminaba estos primers. Y una ligasa que era la que iba uniendo estos fragmentos de Okazaki. ¿Ya? ¿Alfonso? Me equivoqué ¿Seguro? completamente. ¿100%? Ya. Ya. Para esto, obviamente que recordemos el videito que vimos en la clase anterior, para que lo vean, porque no creo que lo hayan visto de nuevo, aunque se los dejé de tarea. ¿Alguien lo vio? Que yo le dije búsquenlo en YouTube, véanlo nuevamente, que era ese videito. ¿Alguien lo vio? ¿Hacer proteínas? No, todavía no. Porque acuérdense que cuando estábamos haciendo todo lo que tiene que ver con el dogma central de la biología celular, nosotros solamente estamos en la primera parte. Todavía no llegamos a esa parte. Solamente estamos en la primera partecita, donde decía ADN y había una flechita. Acá me dicen que para que se pueda duplicar, y después me dice, Aquí hay una respuesta igual, mister, en el chat. Dice Clemente, dice la función es de que una molécula de ADN salgan dos. y como me dice también Maite, general réplica, exactamente, es eso. Ya, justamente es eso. Yo tengo un ADN y la idea es crear otro ADN, pero que ambos sean iguales. Esa es la función de la replicación. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre ADN y ARN? Según lo que dije previamente. ¿Qué diferencias hay entre ADN y ARN? Lo dije hace unos minutos atrás. Aquí hay una respuesta, mister. Dice que el ADN tiene las características de nosotros y el ARN es el encargado de expresarla. Tengo otra respuesta igual, el ARN traslada la información de ADN. Exactamente. Justamente. Es eso. Así que muy bien, Clemente. Y no sé quién fue ahí por interno. Pero es Erwin Matamala. Erwin, exactamente. Justamente el ARN va a tener nada más que la parte, ¿cierto?, de ser un mediador entre el ADN. Y obviamente que acá cuando estamos viendo el proceso de la replicación, podemos ver que es el que ayuda a iniciar esta replicación y nada más que eso. Y el ADN es quien contiene la información genética para poder vivir, para nuestras características, y es la información genética que necesitamos como especie. Ya, ahora respecto al trabajo académico, obviamente que nosotros hemos hecho algunos trabajitos, que esos van a ser parte del 30% de la nota final del curso. Hay una evaluación de ADN y ciclo celular, que ahora les voy a pedir que vayan dejando su correo para poder enviarles la información. Ya,
porque la retroalimentación general la hicimos en algún momento. Y ahora lo que van a hacer como trabajo final es una infografía, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. ¿Qué es lo que es una infografía? Una infografía no es nada más que una colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente, como los que están ahí más o menos en pantalla. Ustedes, por lo general, cuando van a un lugar, por ejemplo, gubernamental, a un hospital o algo, siempre van a encontrar este tipo de infografía. Por si acaso, ahí, si la misma me puede ayudar a recopilar los correos, ya, mientras doy las indicaciones, Sí los por favor. tengo, mister, yo tengo todos los correos. Ah, ¿los tiene? Maravito le voy a preguntar a Benja Prieto, yo te voy a enviar la información, te pregunto por el WhatsApp y tú me corroboras. Yo tengo todos los correos, pero para ver si es que hay alguno que está mal escrito o algo así. Y Ya, ahí con Benja podemos hacer ese. Benja, si me puedes ayudar, por favor. Porque yo tengo la lista, entonces completamente, pero puede que vea algún error de algún correo. No sé si el Benja está o se fue. Benja Prieto no está. Yo lo vi, sí. acá está, dice, ¿qué pasó? Ah, ya, no estaba atento entonces. Benja, yo te puedo enviar más ratito. Yo tengo una lista del totalmente el curso con los correos de ustedes, pero para verificar si es que son los correos, ¿tú me puedes ayudar ahí por el WhatsApp del curso? Si yo te lo envío esa información y tú me ayudas a verificar que los correos están bien escritos, por favor. Perfecto, ya, mister, Ya. no se preocupe. Entonces ahí después yo le voy a mandar oportunamente esa información, ¿ya? Porque tengo que sacar el screenshot del trabajo que habían hecho, ¿cierto? Y mandándole, ¿cierto? A cada uno la retroalimentación individual. La general la hicimos. Ahora, con respecto a esta infografía, ¿cierto? Que vamos a hacer una infografía. Es más o menos como los que están acá, ¿cierto? Que son como especie de imágenes llamativas por lo general, como las que aparecen ahí. Ustedes cuando van a un lugar gubernamental, por lo general siempre está este tipo de infografía. O sea, cuando van a un hospital, siempre hay una que dice previene tal cosa. Cuando van a, qué sé yo, a carabineros, también hay una infografía de alguna situación. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este producto final. ¿Ya? Infografía. A menudo la infografía, Felipe, ¿qué pasó? A menudo las infografías más efectivas son aquellas visualmente únicas y creativas porque captan y retienen al máximo nuestra atención. Es importante que tengas en cuenta que las imágenes de una infografía no solo consisten en emocionar y crear interés, las infografías deben contribuir también a que podamos entender y recordar su contenido. Ya, o sea, la infografía es algo que tiene que quedar bastante claro, no tiene tanta complejidad y habla de un tema en este caso. Mister, se está escuchando mal su micrófono. A ver, hable de nuevo. ¿No se escucha ahora? ¿No se escucha? Mister se fue. Mister, ¿se fue? No. ¿No se escucha, mister? A lo mejor donde sacó el audio para ver los videos. No, no, Ahí sí, ahora sí, ahí sí. Ahora volvió. Es que se escuchaba como lejos y ahora se volvió a escuchar. Estamos listos. ya, no sé qué onda. A lo mejor puede ser el internet. Ahora sí se escucha, ¿cierto? Sí, mister, fuerte y claro. Ya. Ahora, ¿por qué utilizar esta infografía? Nada más que son excelentes para ayudarnos a procesar más fácil la información, ¿ya? Ofrecen un práctico resumen sobre un tema, explican un proceso complejo, presentan resultados de una investigación o los datos de una encuesta, por ejemplo,
resumir una publicación larga, un informe, comparar diferentes opciones, crear conciencia acerca de una causa o un problema. ¿Ya? ¿Cuál es la meta que van a tener ustedes? Van a crear una infografía que tenga que ver con la replicación del ADN y la importancia de la replicación en la manipulación genética. Eso va a ser como el tema que va a tener esta infografía. ¿Ya? Obviamente que esta va a ser una actividad grupal, ya máximo 5 personas, como máximo. Y estos son los temas que van a tener, en este caso, esta infografía en una sola infografía. ¿Ya? Lo que es la replicación del ADN, o sea que esa infografía me quede claro qué es lo que es la replicación del ADN, qué consiste, para qué es y todo eso, y la importancia de la replicación y la manipulación genética. O sea, conectarlo con un poco que estuvimos viendo anteriormente, que era la ingeniería genética. Ahora, la clase siguiente que vamos a tener, vamos a crear en este caso el borrador, en este caso de esta infografía, ¿ya? La idea es que vayan determinando estos 4 pasos, ¿cierto? Primero, determinar los puntos claves de tus contenidos, es por eso que tienen que leer un poco, o en este caso ver los videos. Definir el título, los encabezados, los subtítulos y los hechos. Tener en cuenta el largo de los párrafos y los puntos aproximados. Y obviamente incluir ciertas notas. O sea, la idea es que cómo van a crear esta infografía y ustedes en la próxima clase tienen que trabajar en ello. Organizando las ideas, por lo tanto tienen que traer, en este caso, algunas ideas ya más o menos claras de cómo podrían hacerlo, qué contenidos podrían colocar, cómo colocarlo. Y la idea es que al final de esa clase quede más o menos claro esto. La siguiente clase vamos a realizar, ya a empezar a crear, en este caso, esta infografía, utilizando un programa que se conoce, o sea, una página web que se conoce como Canva. ¿Ya? En este caso, vamos a ver cuál es la página web. Ya, esta es la página web, ¿cierto? Ustedes tienen que crearse en este caso, crearse una cuenta que la pueden iniciar con algunas de Google, algunas de Microsoft o Facebook, si no me equivoco. Y obviamente acá esta página es bastante sencilla porque te va entregando ciertos diseños y es cosa de ir rellenándolo solamente. Cuando ustedes buscan acá en plantilla, hay una parte donde dice infografías, ¿cierto? Ustedes hacen clic ahí y aquí van a tener un montón de infografías, ejemplos y obviamente distintos tipos de diseños que ustedes pueden ir colocando, ¿cierto? Pueden ir adquiriendo y ahí van rellenando, ¿cierto? Como ustedes crean que vayan a colocar los contenidos. ¿Ya? El uso de esto es bastante intuitivo, por lo tanto no creo que les cueste usarlo, pero en el caso de que tengan alguna complejidad en clase, ahí nos avisan a mí o a la Miss Lucía. Las pueden buscar por colores, las pueden buscar por tipos. Obviamente que hay algunas que las pueden buscar simplemente por los diseños, como por ejemplo el ciclo vital de una mariposa, ahí hay una, ¿cierto? Si ustedes colocan utilizar esta plantilla, ahí ya aparece todo lo relacionado para poder editarla, añadir fotos, añadir archivos, cambiar los textos, ¿ya? ¿Qué pasa con los fondos? Entre otras cosas, ¿cierto? Y aquí es bastante intuitivo, ustedes pueden hacer doble clic y ahí van modificando cada una de las cosas. Y finalmente tiene también las opciones de descargar para ir creando estas infografías. Por lo tanto, la clase del 21 del 10, la idea es que estén creando esta infografía en Canva.
la clase del 29 del 10 ya serían los últimos detalles y obviamente la entrega en este caso de esta infografía. ¿Ya? Para que las vayan teniendo en consideración. ¿Qué cosa vamos a evaluar? Nueva función. ¿Qué cosa se va a evaluar en esta infografía? Obviamente que lo que es redacción y ortografía, la exposición de las ideas centrales del tema, cómo están organizando la información, obviamente que tenga una manera organizada, no esté tan al lote, tan al desorden, que sea creativa, ¿ya? Y que obviamente vaya teniendo los espacios necesarios entre lectura y lectura, uso de imágenes y colores, o sea, colocar ciertas imágenes, colores ahí, ustedes verán cómo lo van a hacer, ahí cada grupo tiene que ver el tema del diseño, que la presentación visual en este caso sea bonita, elegante, ¿ya? Obviamente que la información que ustedes buscarán van a tener que tener ciertas referencias, o sea, al final de todas estas infografías van a colocar las referencias y al menos tienen que tener al menos unas 4. Obviamente que no sea Wikipedia ni nada por el estilo. La presentación obviamente se van a enviar esta infografía por correo electrónico. Ustedes mediante un enlace en este caso o un archivo de imagen me tienen que enviar en este caso esta infografía. Y obviamente se considera, como estaba diciendo la Miss, el trabajo en clase, ¿ya? Que obviamente que ustedes tienen que participar activamente en la clase. Obviamente que yo le puedo preguntar cuando estén en los grupos de cada uno, puedo preguntarle a cualquiera qué están haciendo, cómo están haciendo, en qué vamos, en qué no vamos. Tengo que ir evidenciando de que están trabajando clase a clase. Por lo tanto, la participación de los encuentros virtuales es parte de la nota, ¿ya? Si no está participando en los encuentros virtuales, obviamente que se va a ir descontando del puntaje total, ¿ya? Y obviamente que acá en este criterio del trabajo en clase, no me va a servir el tema de que, por ejemplo, me digan, es que justo la compañera que tenía el trabajo no vino a esta clase y no podemos hacer nada. O sea, obviamente que ahí simplemente se va a considerar la parte del puntaje mínimo por no trabajar en clase. Así que tengan cuidado con eso. ¿Ya? Mister, no sé si le parece que, bueno, o los chiquillos se pueden comunicar de forma interna conmigo también para ver el tema de los grupos. Es de 4 a 5 estudiantes, si me lo pueden decir, o le comunican a Benjamín Prieto y Benjamín Prieto que hable conmigo después y yo hago una lista de los grupos. ¿Cuál es el grupo 1? ¿Está tan integrante? Y como dijo usted, que no se olviden de la asistencia porque hoy hay conectados 29 y deberían haber 37 conectados. Solo hay 3 estudiantes que están justificados, que no pueden conectarse y que obviamente para la nota, que es la última evaluación en ciencias naturales, deberían estar conectados con asistencia completa, si no les va a bajar su nota, para que después no tengamos nosotros reclamos, que nosotros no explicamos, que algún apoderado nos diga, pero ¿por qué le bajó la nota? Si entregó su infografía, pero esto es clase a clase. Deben estar con la asistencia, por si acaso. Así que Benja, nuevamente ahí te solicito, yo voy a verificar los correos con Benja y si los grupos, si me lo pueden ir dando, o algunos ya tienen algunos incluso mi número, me lo pueden ir escribiendo. Miss, este es mi grupo y yo voy a tener Ya. una tablita. Y ojo, ahí es lo que me está hablando Seba. Por si acaso, máximo son 5 personas. Máximo. Máximo 5. Mínimo puede ser 1. ¿Ya? Si quiere trabajar individualmente no hay problema. Obviamente que eso conllevaría más trabajo y eso quiere decir que tendrán que avanzar un poquito también fuera de estos encuentros virtuales porque ustedes saben que los encuentros virtuales se hace súper poco el tiempo pasa volando. De hecho, si pasa cualquier cosa, alguna implicancia, algo, se va acotando de ese tiempo. Y es por eso que yo les digo que yo solamente voy a esperar 5 minutos para las conexiones y se los dije en la clase anterior. O sea, 10:35, si la clase era a las 10:30, 10:35 espero y de ahí no vuelvo a esperar. Porque hay que hacer grupos, hay que ordenar, ¿cierto? Cada uno de los grupos que se van a conectar y eso es tiempo que parte del encuentro virtual y después yo me tengo que ir grupo a grupo viendo qué pasa. No me puedo estar preocupando de quién quedó afuera y quién no. Por lo tanto, acá va a ser bastante rígido el tema de que lleguen a la hora.
Y la idea es que vayan participando todas las clases. O sea, esa va a ser prácticamente un aspecto individual en la participación en clase. Si no participó en ninguna de estas clases, obviamente que va a incidir en la nota final. ¿Ya? Así que esa es la meta que hay para ahora. Ya, el hacer una infografía, por mientras vayan viendo ese programa de Canva, vayan viendo, en este caso, el video que les dejé de replicación y buscando información desde ya. No hagan las cosas a última hora, porque si no van a estar al último día haciendo todo, se van a volver locos. Vayan de a poco, paso a paso. Tienen el tiempo. Y hasta ahora, ¿dudas o consultas? ¿Qué otra duda, qué otra consulta? Aquí hay una consulta, a lo mejor la replico para todos. Los grupos lo eligen ustedes, chiquillos, nosotros no los vamos a elegir. Es libre elección. Si alguien quiere trabajar solo, de forma individual, no hay problema. O, como dijo el mister, hasta 5 integrantes por grupo. Y ustedes lo eligen. Nosotros no nos vamos a meter ahí en eso. Para todos. ¿Ya? Así que ahí los grupos lo hacen con la Miss. La Miss también me va a enviar después los correos. O sea, la idea es que lo verifiquen si están Sí, bien o no. así es. De Y hecho, ya quedamos en eso. tengo 2 grupos anotados ya, mister, Ya. Y sí, quedamos en eso porque se nos terminó el para la tiempo. clase. Sí. ¿Ya? Pero en esta clase, obviamente, lo que vimos hay que dejarlo en cuenta de lo que vimos que el ARN, ADN, las diferencias, no se les debe olvidar. Repasen un poco lo que es las características de la replicación del ARN previo. Busquen un poco de información, también está el libro del estudiante. Pueden ir buscando más información respecto a esto. Y eso, nos estaremos viendo la próxima clase, encuentro virtual, la próxima semana. Así que estén muy bien.